Hay veces que sentimos que ya hemos vivido algo que pasa y dices, esto ya lo había vivido. Y se tiene esa sensación de haber pasado por eso antes. Eso se llama un déjà vu, se pronuncia así, déjà vu, un déjà vu. Y aquí en Samuel, 9 Samuel 26, vemos un pasaje, leemos algo que había sucedido casi con las mismas palabras. Está Saúl, luego está David, escondidos de nosotros, y Saúl va con 3,000 soldados a perseguirlo. Y empieza el capítulo 26, los versículos 1 y 2, con esto mismo. Dice: vinieron los cifeos a Saúl en Gaba, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias nuevamente por tu misericordia y gracia, por permitirnos estar delante de ti y recibir tu misericordia y recibir el conocimiento que viene de ti por parte de la palabra que nos has dejado y por medio de tu Espíritu. Y te pedimos esa acción tuya, esa obra en nosotros que cambie nuestro corazón, nuestra mente, para que sea de provecho lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Padre, conoces nuestra necesidad, nuestra debilidad, y por eso venimos a ti humildemente, reconociendo que necesitamos de ti. Ayúdanos, ponemos en tu mano este tiempo, que sea para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. En el capítulo 24, el rey Saúl perseguía a David y a sus hombres, y entró en una cueva donde estaban escondidos. David no quiso dañarle, le perdonó la vida porque Saúl era el ungido del Señor y Dios era el que lo había puesto en el trono. Pues cuando salieron de la cueva, David a la distancia confrontó a Saúl y le demostró con un pedazo de su manto, le demostró que le había perdonado la vida y que no era su enemigo como él pensaba. Saúl expresó un arrepentimiento por sus acciones, al menos de una forma externa. Ese arrepentimiento era como una respuesta a la bondad y misericordia de David, y cada uno se fue por su camino. El capítulo siguiente, en el 25, se abre un paréntesis del drama que se vive entre Saúl y David, con esos acontecimientos con Nabal hacia David, esa afrenta de Nabal hacia David, y el acuerdo a que llegó con la esposa de Nabal, con Abigail. Aquí David había fracasado al tomar la decisión de matar a Nabal por esa ofensa que le hizo, pero el Espíritu Santo impidió que David cometiera un pecado más grave. Aquí en este capítulo se retoma el hilo de la historia principal entre Saúl y David, con Saúl persiguiendo a David otra vez. Y bueno, no debemos perder de vista la conexión entre el final de
un capítulo y el siguiente. Tenemos la Biblia dividida en capítulos y versículos, pero en el original no existe esta división. Entonces, a veces podemos pensar que un versículo es una unidad de sabiduría, o un capítulo ahí se termina la historia y empieza otra, pero no es así. Siempre el contexto viene desde atrás, ¿no? El capítulo 25 termina diciendo: también tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Part, hijo de Lais, que era de Gali. Había tomado a Abigail por esposa y también a esta mujer. O sea, a primera vista parece que no hay relación en que David tomara un par de esposas un poco de tiempo antes, con que Saúl retomara la persecución contra David, sobre todo cuando Saúl parecía arrepentido y también convencido de que David no era su enemigo, y representaba un peligro para su reino. Pero lo que vemos es que David se estaba permitiendo desobedecer un mandato de Dios. Varón y hembra los hizo, una mujer para un hombre. No por ser un varón conforme al corazón de Dios, su vida era automáticamente aprobada por Dios. Es verdad que en caso de una infidelidad conyugal, la ley mosaica permitía obtener el divorcio para que el inocente, el cónyuge no culpable, volviera a casarse, pero no preveía nunca la pluralidad de esposas. Y ahora David era culpable de eso. Y por ese pecado fue disciplinado. Cada vez que pecó, Dios trató con él. Dios lo disciplinó para que pudiera participar de su santidad. Y ese es el propósito de la disciplina divina, como dice Hebreos, para que participemos de su santidad. Entonces, cuando parecía que David por fin podría tener un descanso de la persecución que sufría, viene ahora una prueba que viene a ser una disciplina para corregir. Una vez más, debe enfrentar la persecución por parte de Saúl. Si esa persecución constante es algo agotador, es algo que produce estrés, tensión, de angustia, sufrimiento, ¿no? Como hemos estado viendo. No hay una consecuencia eterna para David, porque como creyente verdadero, sus pecados son remitidos por Dios, pues fueron expiados por Cristo. Pero las consecuencias terrenales, las consecuencias temporales permanecen. Dios trata con justicia la conducta presente de su pueblo, recompensándolo por su obediencia y castigándolo por su desobediencia. Dios puede usar muchos medios, incluso puede usar a incrédulos, malvados, para disciplinarlos. A Saúl se le permitió acosar a David, otra vez volver a perseguirlo, pero no se le permitió tomar su vida. Así, al diablo muchas veces se le permite golpearnos, pero no
devorarlos. Entonces, vuelve la persecución. Dice el versículo 1 de este capítulo: vinieron los ifeos a Saúl en Gaba diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Los ifeos de esta ciudad habían demostrado ya una hostilidad en contra de David, y sin embargo David regresó a la región de ellos, a donde vivían ellos. Teniendo tantos lugares a los que podía ir, no era una decisión sensata. Solo se puede explicar esta decisión de David recordando lo que le sucedió cuando, por mentir al sacerdote, se le nubló el entendimiento, hizo muchas cosas erradas, equivocadas, y acabó fingiéndose loco en la tierra de los filisteos. Por ceder a las lujurias de la carne, su juicio se entorpeció y su conducta lo reflejó. Por principio, David había actuado imprudentemente al casarse con Abigail, y después había cometido pecado al tomar como esposa a Ainoam. La imprudencia fue porque no era el momento en el que él se debía casar. Era un vagabundo, sin hogar, andaba de un lado a otro, no tenía la posibilidad de darle a una esposa el cuidado y la estabilidad que necesitaba. O sea, perder la comunión con Dios, no se tiene sabiduría. Es un error, y otro error, y otro error. Entonces los ifeos, estos amigos de David, muy amablemente fueron a Saúl a indicarle la abdicación de David. Ellos esperaban que fuera y lo exterminara junto con todos sus hombres, todo su ejército. Muy probablemente ellos tenían miedo de que cuando Saúl llegara al trono, pues tomara represalias contra ellos por haberlo delatado. Entonces, la mejor manera de acabar con esa posible consecuencia pues era que Saúl acabara con David. Dice el versículo 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde habían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Estaba Saúl dormido en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Pues Saúl muy pronto se olvidó de sus buenos propósitos, de ese arrepentimiento que había tenido por haber actuado mal contra David. Y sin otro motivo, sin un motivo verdadero, un motivo real, sin solamente su propia maldad, volvió a tomar a sus 3,000 hombres escogidos, 3,000 mejores hombres, y fue a buscar a David siguiendo las instrucciones que le habían dado los cifeos. La reacción de Saúl da una ilustración de un principio conocido. Si el pecado
no es destronado y mortificado, recuperará su fuerza. Y cuando se presente una tentación adecuada, otra vez se desatará con una fuerza renovada. Hay muchos, o habemos muchos, parecemos estar bajo una profunda convicción de pecado, que es hasta seguida de un cambio de conducta, pero regresan a su pecado y se vuelven peores que antes. David no estaba sorprendido por las acciones de Saúl. Aquí, a diferencia de la primera vez, él no huyó, sino que envió espías para confirmar la llegada de Saúl y del ejército que lo acompañaba. Y lo fue a ver desde donde estaba. El lugar, el campamento, era un lugar muy seguro, estaba muy fortificado, muy bien defendido. Así que Saúl estaba ahí en el centro del campamento, todos los soldados estaban alrededor. Abner, el comandante del ejército, y todos los demás estaban cuidando al rey, pues su posición era aparentemente segura. Dice el versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sabio, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra en su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Pues David se adelantó a Saúl. No esperó a que Saúl fuera a buscarlo y fuera y lo atacara. Él fue el que se puso a la ofensiva. Lo que propuso era una locura desde el punto de vista militar, desde el punto de vista humano. Él quería entrar al campamento enemigo acompañado de un voluntario y nada más. Se apuntó a Abisai, que era un sobrino de David, uno de sus parientes, era hijo de Sarvia, hermana de David. En 2 de Samuel 3:18 dice: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Abisai era un hombre valiente, muy valiente. La idea de entrar en el campamento pues seguramente venía de parte de Dios, que vivió sobre Saúl y sus soldados un profundo sueño. Si estaban profundamente dormidos. Y aún dentro de la disciplina para David podemos ver el cuidado de Dios por su pueblo. Aquí sueño, este sueño es la misma palabra que se usa en Génesis 2:21 y en otros pasajes, pero dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Pues era un sueño, no era un sueño así natural, como el que tiene cualquiera, era un sueño que envió Dios. Nuevamente David tiene la oportunidad de acercarse a Saúl y hacer lo que él quiera. Estaba
profundamente dormido, igual que todos sus soldados y su comandante. La lanza de Saúl estaba clavada en la tierra, su cabecera. O sea, no la tenía en su mano. Estaba totalmente indefenso. Es el versículo 8. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. David no tenía que hacer absolutamente nada. Isaí estaba más que dispuesto a hacer el trabajo por David y le pidió que lo dejara. Dijo: Dios hoy te ha servido a tu enemigo una bandeja de plata. Déjame que tome esa lanza que está ahí, la lanza de Saúl, y lo hieras. No necesito más que un solo golpe. No voy a fallar. Si la injusta persecución va a terminar de una vez por todas. Pues David estaba en un momento de decisión. Había una gran presión. Esta era su oportunidad. Pero él estaba en esta encrucijada. Él no tendría que mancharse las manos. Abisai quería hacer lo que era justo y bueno, lo que parecía justo y bueno. David, por su parte, ya una vez había perdonado a Saúl, y Saúl había pisoteado esa misericordia, ese buen trato que recibió, volviendo a la persecución, y ahí estaba la duda. Sin embargo, David tiene una experiencia que antes no tenía, que lo motiva para encomendar el asunto a Dios en lugar de extender su mano contra el ungido de Jehová. Su experiencia con Nabal y todo lo que ocurrió ahí son un medio para fortalecer su fe, para que una vez más tenga misericordia de Saúl y permita que sea Dios el que lo vengue en el debido tiempo. Pues Dios usó su fracaso con Nabal como un medio para prepararlo y fortalecerlo para este segundo encuentro con Saúl. Ahí había actuado impulsivamente en frente de sus hombres y decidió tomar venganza contra Nabal y contra todos los varones de su casa. Habría derramado sangre inocente, injustamente, habría pecado en lugar de confiar en que Dios haría justicia cuando Dios lo considerara conveniente. Pero Dios intervino por medio de Abigail, dándole una salida para que no cayera en esa tentación que se le presentó, y al mismo tiempo le dio la oportunidad de fortalecer su fe en la soberanía de Dios en ese trato con el impío Nabal. Al final, Dios golpeó a Nabal, volviendo su maldad contra su cabeza, y vindicó a David por esas ofensas de Nabal contra él. David había comprobado ahí una vez más que podía confiar en el juez de toda la tierra y que hay justicia a su debido tiempo. No tenía que confiar en su justicia ni en su fuerza para vengarse, porque la venganza es del Señor. Entonces, está la respuesta de David en el versículo 9. Dice: y David respondió a Abisai: no le mates,
porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en la batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de David, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. David no haría nada contra Saúl. Lo que hizo fue idear un plan para demostrarle al rey que una vez más pudo haberlo matado, pero en lugar de eso decidió salvar. Así que detuvo a Abisaí para que no hiciera nada, le ordenó no matarlo, porque era el ungido de Jehová. Tenía confianza en que la soberanía de Dios resolvería el asunto. Se no sabía cómo. Dios podía herirlo, podía quitarle la vida en cualquier momento como a Nabal, permitir que muriera por causas naturales, o podía morir en una batalla como finalmente ocurrió. Podían pasar muchas cosas. Lo importante es que Dios es el que controla el destino de Saúl. No está en las manos de David tratar con Saúl. Lo que él sabía es que no podía pecar matando a Saúl. David entonces tiene la fe de la que no ha tenido Saúl en todo este tiempo, desde el principio. Pues en lugar de matar a Saúl, le pidió a Abisaí que se acercara ahí donde estaba Saúl, tomara la lanza y la vasija de agua, que estaba ahí a su cabecera. Los dos fueron hasta el centro del campamento sin que despertara ninguno de los soldados por causa de ese profundo sueño que Dios había enviado sobre Saúl y su ejército. Tomaron las prendas y se fueron. Del versículo 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Pues David fue a lo más alto del monte, ya fuera del alcance de Saúl y de sus soldados, pero desde donde lo podían oír. De ahí reclamó fuertemente a Abner por no haber protegido debidamente al rey. Él, como comandante, era el responsable principal de la seguridad del rey. Tenía, entre otras cosas, que encargarse de las guardias, los relevos de las guardias, y organizar todo eso, pero estaba dormido, igual que todos los demás, dejando al rey expuesto. El rey estaría muerto si David lo hubiera querido. Haber fallado en su deber merecía la muerte.
eran unos guardaespaldas inútiles. Les mostró la lanza de Saúl, que era el símbolo del poder, que fue tomada por el que un día iba a tomar el lugar del rey, y la vasija de agua que estaba en la cabecera. Se estaba comprobando que había estado en posición de matarlo y ellos no pudieron evitarlo. Así, los pecadores creen que están seguros, que nada los puede dañar en donde están rodeados de seguridad y nada les va a pasar, pero están en peligro y no pueden darse cuenta. Siempre están expuestos a una destrucción repentina e inesperada, como el que camina en lugares resbalosos. Está expuesto a caer en cualquier momento. Si no ha caído, es porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado. Lo único que los mantiene fuera del infierno es que así ya habrá sido a Dios. Y Saúl es un ejemplo de eso. Dice el versículo 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es: Rey, Señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues, el rey mi señor, oiga las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. David no se había identificado, pero el rey lo conocía bien y reconoció su voz. Se dio cuenta de que era David el que hablaba y respondió con palabras suaves. Se llamó: hijo mío, hijo mío, solo porque le había perdonado la vida una vez más. David le confirmó que era él y confrontó su conciencia con preguntas. ¿Qué he hecho? ¿Qué mal he hecho? ¿Qué he pecado contra ti? Que aún busques la vida de tu siervo. No hay motivo. ¿Por qué? ¿Tú qué me persigues, rey Saúl? Pues le pidió considerar si había hecho mal. Pues, si había hecho mal, y Dios incitaba a Saúl contra él por algún pecado, él se iba a arrepentir. Que le permitiera presentar una ofrenda. Le dice que está dispuesto a arrepentirse y hacer lo necesario para expiar su pecado. Pero si son hombres los que lo han incitado, sean malditos delante de Jehová. Su pecado es grave, porque lo han llevado lejos de su porción en Dios. Lo han forzado a que no pueda adorar en el lugar designado para eso. Lo están empujando a servir a dioses ajenos. Para David esto era una consecuencia, la consecuencia quizá más dolorosa de esa injusta persecución. David amaba a Dios y amaba adorar a Dios junto con el pueblo.
Dice el Salmo 84, los versículos 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios. Y el versículo 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de Maldad. Siguió hablando a la conciencia de Saúl con la esperanza de que entrara en razón y entendiera que no había ninguna razón válida para querer matar. Si lo hacía, estaría cometiendo una gran injusticia, estaría pecando. Le dijo, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová. Pues lo que está diciendo aquí es que recuerde las obras malvadas de Caín, que derramó la sangre de Abel, su hermano inocente, sin causa. En ese entonces Dios habló de la sangre de Abel, clamando desde la tierra en la que cayó. Porque como Caín envidiaba a Abel, Saúl envidiaba a David. Le envidiaba tanto que estaba cegado con esa determinación de asesinar. David estaba tratando de abrir los ojos de Saúl. Dice que estaba persiguiendo a una pulga, un insecto insignificante, inofensivo, como un ave en los montes, como una perdiz en la montaña. La perdiz es un ave que canta de muchas maneras, tiene muchas voces, por así decirlo. Lo perseguía como nada en las montañas, que él realmente no era ninguna amenaza para Saúl, y de hecho más bien era una voz de reflexión, intentando rescatar a David de una gran culpa. Las acciones de David lo confirman. Él en realidad era una bendición para Saúl de muchas maneras, porque en lugar de matarlo y mandarlo al juicio final de inmediato, le perdonó la vida y trató de llevarlo al arrepentimiento, exponiendo su culpabilidad y la ceguera de Saúl en su injusta búsqueda de David. Era lo que hacía Jesús con los fariseos, que también lo querían matar injustamente. Y él trataba de abrirles los ojos. Él no era un peligro para ellos, era una bendición, pero ellos lo aborrecían y lo perseguían sin causa. Él trató de llevarlos al arrepentimiento, pero nunca quisieron. Y esto pasa con muchos pecadores hoy. Y tú has oído la voz de David, el hijo de David, como lo oyó Pablo, que decía, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me rechazas? Somos cegados por el resplandor de su justicia. No vemos quién es Cristo. Hay que levantarse, ir a Cristo. No tiene más que misericordia y bondad. Dice, después hay un diálogo entre David y Saúl. Dice el versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado
en gran manera. Como ya he hecho otras veces, como es su costumbre, Saúl hizo pública la confesión de su pecado. Pero la base no es un lamento por la culpabilidad delante de Dios, sino en el hecho de que David le había mostrado gracia, le había perdonado la vida, había considerado valiosa la vida de Saúl, y le pide que vuelva con él, le prometió no hacerle ningún mal. Pero esa es una promesa tan firme como un pantano, porque muchas veces Saúl ha roto sus juramentos. También es típico de un pecador no arrepentido verdaderamente. De momento se arrepiente, promete, pero en el fondo sabe que no se ha arrepentido verdaderamente. Si hay algo con lo que debemos tener cuidado, es con un arrepentimiento poco profundo y de breve duración. A menudo Saúl lamenta sus malas acciones, pero nunca cambia. El Evangelio es el que tiene el poder de cambiar el corazón, pero hay que creer y hay que ir a Cristo con un arrepentimiento verdadero. En el versículo 22. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí cómo tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. David no volvió con él. Perdonó a Saúl, pero solo porque Saúl ha sido necio no significa que David necesite ser. Entonces no confía en Saúl. Pero como una muestra más de su buena voluntad y de un corazón humilde, le devolvió su lanza. Una vez más, David declara su confianza, no en la integridad del rey, sino en la fidelidad de su Dios. Dice: Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Saúl respondió bendiciendo a David, una bendición sin valor, pero que resulta profética. Cada uno tomó su camino y nunca más volverían a encontrarse. A través de todos estos acontecimientos, Dios está preparando a David para ser un rey conforme a su corazón. Finalmente, a ser un hombre de Dios. Usa pruebas, usa a los enemigos y hasta los pecados de David para hacerlo crecer y llevarlo a su destino. Y en cada uno de nosotros, Dios va a probar nuestra fe a lo largo de todo nuestro caminar con Él, pero no para un fin vano. Quiere fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Él, para que seamos más útiles a Él. Y en última instancia, para ser llamados hijos del Dios vivo y hermanos del Señor Jesucristo. Somos capacitados por medio de nuestras pruebas. Estas pruebas nos llevan a confiar en el Dios invisible
Cuando todos los demás en la naturaleza, una naturaleza caída, dice lo contrario. Dios probará nuestra fe ejerciendo su poder cuando confiamos en Él, lo que nos preparará para las pruebas que nos esperan en el futuro. Las pruebas producen perseverancia y fe, esperanza y confianza. El tipo de fruto que no crece en las ramas naturales, solo en las ramas que han sido injertadas en el olivo verdadero. Es un fruto celestial, con virtudes iguales a las de Cristo. Podemos detener nuestro crecimiento cuando fallamos en responder en obediencia y fe a las pruebas ordenadas